Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro, desde el cementerio donde vivía en los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios, te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchara de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiera en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos sobre una de las más célebres liberaciones de un poseso por el maligno en una región pagana, los Gerasenos. Más allá de que el Evangelio es rico en detalles y en descripciones que podrían ser perfectamente utilizables para una película de terror, quedémonos con lo esencial del mensaje que el Evangelio de hoy nos presenta en 3 puntos. El primero: el endemoniado de Gerasa reconoce a Jesús como Hijo del Dios Altísimo. Es una verdadera contradicción o paradoja que mientras muchos hombres que se dicen buenos, justos y piadosos tienen tanta dificultad para reconocer la presencia y la acción del Espíritu de Jesús en sus vidas, en su historia, sea curiosamente un hombre poseído por el mal que le dice precisamente a Jesús: ¿Qué tienes que ver conmigo? ¿Qué deseas de mí? Sé quién eres, el Hijo del Dios Altísimo. Ojalá nosotros reconociéramos en Jesús, en su persona, en su mensaje, en sus milagros, al Hijo del Dios Altísimo, al que es capaz de renovar y transformar nuestra vida. Pero hay un segundo punto muy interesante: es la liberación del hombre poseído por el mal. Es fundamentalmente un acto de poder de Jesús para que nunca nos desanimemos y comprendamos que si bien existe el mal en la vida de los hombres y del mundo, Jesucristo es infinitamente más poderoso que todas las potestades del mal. Por eso el Evangelio es buena noticia, porque al final tenemos la certeza de que el bien triunfa sobre el mal, la verdad sobre la mentira y la vida sobre la muerte. Pero es sobre todo este acto de liberación del poseso un acto de misericordia. Vete a casa con los tuyos y anuncia lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. Jesús nos muestra a nosotros que ser exorcizados, ser liberados del mal, es sobre todo un acto de la misericordia de Dios.
¿Cuántas veces adicciones abiertas al licor, a la droga, al juego, a la pornografía y adicciones ocultas en el corazón humano nos hacen seres esclavos de nuestros miedos, de nuestros desórdenes, de nuestras pasiones interiores? Hoy digámosle al Señor: ten misericordia de mí y desátame, libérame de estas ataduras que tengo en mi corazón. Como un acto de misericordia, te pido que me exorcices, me libere del mal que gobierna mi vida, por la soberbia, por el egoísmo, por la injusticia, por la mentira sobre la que he construido mi propia existencia. En una tercera y última enseñanza, claramente encontramos en este hombre que estaba endemoniado una auténtica conversión que se manifiesta en dos actitudes concretas. Quiere seguir a Jesús por el camino. Es la pura actitud del discípulo, el seguimiento. Pero la palabra de Jesús, quédate con los tuyos, dice que el hombre, si bien se marchó, empezó a proclamar por la región todas las maravillas que Dios en Jesucristo había hecho en él, y todos quedaban admirados. Bajo cualquier óptica, bien porque hubiera seguido a Jesús, que no lo hizo, bien porque proclame el poder amoroso y transformador de Jesús en su vida, es un hombre nuevo, es un hombre transformado. Cuando veamos una persona que está muy imbuida de oscuridad, que está muy atrapada por el mundo, que está muy enceguecida en su pecado, oremos por ella y, recordando este evangelio, descubramos que el poder de Dios en Jesucristo es infinitamente superior al poder del mal sobre la vida del hombre. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sintonízanos en tu móvil o tablet buscándonos en Google como Amén Radio.